¿Quién soy yo? ¿Quién es uno? Uno es su historia, los momentos que componen un relato, como si fueran fotos de un álbum. Pero si esto fuera una mentira, si hubiéramos empezado desde un punto de partida falso, ¿seguiríamos siendo los mismos? ¿Qué ocurre con el tiempo que uno pasó sin saber realmente quién era? ¿Se puede recuperar? En Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura. Sus padres fueron desaparecidos o asesinados. El plan de los apropiadores civiles y militares era borrar todo rastro en la historia de estos chicos y sus padres. Pero este plan iba a fracasar porque los cuerpos de los desaparecidos volvían a aparecer. Era preciso entonces identificar a estos cuerpos y a estos chicos. La ciencia podía hacerlo, pero en ese momento en la Argentina no existían antropólogos forenses. Era el año 1984 y las abuelas de Plaza de Mayo nuevamente evidenciaron una carencia. La ciencia les dio una respuesta y así nació la antropología forense en la Argentina. El equipo comienza en 1984 de forma totalmente azarosa con la llegada del doctor Clyde Snow a la Argentina. Él había venido invitado por las abuelas de Plaza de Mayo para tratar de colaborar en dos temas junto con una delegación de forenses de los Estados Unidos. Por un lado, se intentaba colaborar en lo que hace la identificación de los niños desaparecidos, esos niños que una vez nacidos en cautiverio fueron quitados de sus madres y entregados a otras familias. Pero por otra parte también en lo que hace a la exhumación de cuerpos de personas desaparecidas. En los años 1983, cuando comienza la democracia, se comenzaron a realizar exhumaciones en todo el país de cementerios donde había sepulturas de NN que se sospechaba podrían corresponder a personas desaparecidas. Esas exhumaciones se hicieron sin ningún tipo de metodología científica, por lo que se estaba perdiendo la posibilidad de identificar a los cuerpos. Es en ese contexto donde Snow llega a la Argentina para tratar de trabajar en esa área específica. Clyde Snow pidió a la CONADEP que se hiciese un llamado, una convocatoria a través del Colegio de Antropólogos y de Arqueólogos, el cuerpo profesional de esa especialidad, para pedir a profesionales de la materia que a través de la CONADEP pudieran ofrecer sus servicios para hacer ese trabajo. Esa convocatoria no dio resultados, por lo cual Clyde, con quien yo ya tenía una relación, digamos, de traductor, me pidió si yo podía ayudar en la materia. Cuando lo vimos a Clyde, lo vimos en un hotel del centro, era bastante particular, o sea, lo que nosotros teníamos, o sea, en imagen de un científico norteamericano, un texano propio, o sea, con el gorro, las botas y esto, y nos explicó un poco el trabajo que quería que hiciéramos, y en verdad nos llamó un poco la atención, y no le dijimos un sí de entrada, sino que dijimos que teníamos que pensarlo, y tuvimos 2 o 3 reuniones, creo que todas en mi casa, diciendo si realmente lo hacíamos, un poco también creo que con temor, el hecho de que recién entrábamos en la democracia y no sabíamos cuán duradera iba a ser. Era una oportunidad muy especial. Ninguno estudió antropología o arqueología o medicina
en esos años para pensar vamos a buscar los cuerpos de personas desaparecidas. Pero bueno, lo conocimos a Snow en un bar en el centro junto con Morris. Nos explicó qué quería hacer, quería que lo ayudáramos a hacer una exhumación en un cementerio en la zona norte de Gran Buenos Aires. Y a los pocos días se fue a hacer la exhumación bajo la dirección de Snow, que se puede decir que fue la primera exhumación con metodología científica en un caso forense que se hizo en Argentina. En 1984, gracias al impulso de las abuelas, se constituyó el equipo argentino de antropología forense. Era un grupo de jóvenes estudiantes sin experiencia, pero con mucho valor y ganas de investigar. Nos llamaban el cardumen, o sea, donde iba uno íbamos todos. Al pedo, pero íbamos todos, digamos. Pero era una cuestión de protegernos a nosotros mismos. Siempre molestó un poco el hecho de que te sintieras tan vigilada por la policía, por toda la parte así de, sí, policial y judicial. Pero después terminábamos comiendo choripán en la fosa, o sea que tampoco es que... O sea, hubo así ciertos momentos, pero no lo tomábamos así como algo dramático. O sea, los cementerios llegaron a formar parte de nosotros. En realidad, estos primeros años, 1984, 85, 86, éramos un grupo que no tenía oficina, que sabíamos que queríamos hacer esto, colaborar. Snow se instaló en la Argentina y capacitándonos, hasta que en el año 1986 conseguimos una beca que nos permitió dedicarnos tiempo completo a esto. Fundamos esta institución. Al principio tuvimos una primera oficina, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Todo era muy nuevo, muy diferente de lo que habíamos estudiado en la universidad en el sentido de interactuar con policías, abogados, con los familiares. Y los organismos de familiares, la gran mayoría, fueron un poco el paraguas bajo el que comenzamos a trabajar en esos primeros años. El equipo se puso a trabajar entonces con organismos de derechos humanos para buscar pruebas de los crímenes que se habían cometido durante la dictadura. La antropología forense es una rama de la antropología que se dedica a aplicar conocimientos de la antropología física, la arqueología y la medicina a problemas médico-legales. En términos más claros, quiere decir que el antropólogo forense se dedica a estudiar y a recuperar un esqueleto humano para tratar de identificarlo y aportar elementos sobre cómo pudo haber muerto esa persona. Por mi parte, lo único que había trabajado era hueso de lobo marino y guanaco, o sea que para mí era toda una cosa nueva. Entonces sí me acuerdo de cuando llegué a la ropa, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, es algo que en el contexto arqueológico tradicional no está, no existe. Lo mismo el hallazgo de proyectiles, pero bueno, en ese aspecto Clive fue muy didáctico, o sea, siempre estaba al lado nuestro ayudándonos y explicándonos qué es lo que teníamos que hacer. El trabajo en la antropología forense, especialmente en estos casos que implican casos de violencia política, estamos hablando de violaciones de derechos humanos o donde hubo desapariciones, ejecuciones de personas y el cuerpo está oculto, implica tres pasos fundamentales. Uno tiene que ver lo que llamamos la investigación preliminar, que hace a la conformación de una hipótesis de trabajo a través del estudio de fuentes escritas y fuentes orales. A partir de allí comenzamos la segunda etapa, que es la arqueológica, utilizando las mismas técnicas que en la arqueología tradicional a un contexto forense, ya sea un cementerio o fuera un cementerio. Y la tercera etapa es la etapa de análisis de laboratorio, donde a través de la antropología, la medicina, la odontología y la genética se analiza el cuerpo recuperado, que normalmente es un esqueleto. Una vez que los restos son exhumados, son traídos al laboratorio, donde el primer paso es lavarlos con agua nada más, dejarlos secar y rotularlos con la sigla del cementerio y el número de esqueleto. Posteriormente se los articula en una mesada y se comienza a hacer el perfil biológico. El hecho de poder recuperar no solo los 206 huesos que conforman el esqueleto, sino también las evidencias asociadas a los mismos. En estos casos en particular son fragmentos
metálicos compatibles con proyectil de arma de fuego, que indudablemente es la característica que presentan todos los esqueletos que por lo general exhuma el equipo, que la causa de muerte es impactos de proyectil. En los esqueletos no quedan células vivas y sin embargo uno obtiene ADN de células muertas. Y en realidad muchas de las exhumaciones de cadáveres ya no existen células vivas. Sin embargo, tienen ADN, que queda contenido en el esqueleto y en la dentadura. La obtención de ADN de células muertas y de restos óseos es muy, muy compleja, muy delicada, hay que tener mucha experiencia, etc. Pero se puede hacer y se hace, y de hecho se ha hecho acá en la Argentina con los restos de desaparecidos que se están identificando cada vez más, se identifican a través de los restos óseos. El equipo de antropólogos se abocó a la tarea de identificación de los cuerpos de los desaparecidos, pero sus investigaciones iban a ayudar, en muchos casos, a encontrar a los nietos. Sí, a mí me impacta mucho lo que aparece en un momento en el libro de la ciencia, que cuentan que cuando matan a toda una familia, creo que inclusive chicos de 4 y 5 años o de 4 y 6 años, sí. Y ponen también en la tumba el osito, la mantita, ¿no? Como si ahí también hubiese... Como si hubiera un bebé y un la cajoncito. nena, ¿no? La perversión fue tan grande, Claro, que hasta el disimulo de la muerte de una criatura para quedársela. Y la idea de los huesos no desaparecen, ¿no? Claro, en cambio, claro, los huesos están y hablan, ¿no? Se encontraron, estuvimos todas las abuelas en el cementerio exhumando el cuerpo de los Lanuscu Miranda con los abuelos, que ya no vive ninguno. Claro, fueron abriendo los cajones y estaba el papá, la mamá y los 2 hermanitos, y en el cajón chiquito no había nada, esa ropita. La ropita, claro, como si hubiese desaparecido. Sí. Y cuando el antropólogo forense Clyde Snow analizó la prenda para ver si había líquidos humanos, porque claro, una bebita podía verse en tantos años sus huesos reducidos, ¿no? Pero tiene que quedar algo. No había nada. Entonces, esa nena está en algún lado. No, y además te da cuenta de Qué perversión, del ¿no? grado de cómo se pensaron hasta en eso. Hasta ¿no? en eso, sí, sí, y por sí. suerte no sabían mucho de ciencia. En Argentina, los genocidas dejaron alrededor de 30.000 personas desaparecidas y creyeron que el paso del tiempo haría imposible la identificación de esos cuerpos, enterrados en forma anónima o arrojados al río. Pero gracias a la persistencia de las abuelas y al equipo argentino de antropología forense, aquel crimen dejó de ser perfecto. Muchas veces había una versión oficial que decía que las personas desaparecidas habían muerto siempre en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros, que hubo muchos enfrentamientos verdaderos, pero en muchas ocasiones eran enfrentamientos fraguados y una persona que tiene uno de los disparos en la cabeza muy posiblemente no murió en enfrentamiento, sino que fue ejecutada. Entonces, a través de este trabajo, en forma objetiva y científica, se puede demostrar eso. El desarrollo de la antropología forense en Argentina y de Argentina al mundo aplicada a investigaciones humanitarias y derechos humanos se debe ciertamente a Clyde Snow como mentor técnico, científico, pero fundamentalmente a abuelas en cuanto al apoyo, el soporte institucional, político y visionario del asunto.
Así como existe el Banco Nacional de Datos Genéticos para la recuperación de los niños apropiados, el equipo de antropología forense tiene su propio banco de sangre. Allí se guardan las muestras de aquellos que han denunciado la desaparición de un familiar. Esto es fundamental para esclarecer la identidad de una persona en el caso de encontrar sus restos. La aplicación de la genética en este tema causó una especie de revolución debido a que en general la gente desaparecida en la Argentina era gente joven que no tenía demasiadas enfermedades que hubieran dejado registros en los huesos. En Argentina no hay mucha protección de los datos odontológicos, entonces para identificar un cuerpo hace falta, entre otras cosas, datos muy específicos. Lo que trajo la genética es la posibilidad de, a través de una comparación de muestras de sangre de los posibles familiares con muestras del cuerpo, poder llegar junto con otros elementos a una identificación. Antes teníamos que buscar con quién o quiénes se podían cruzar las identificaciones. Es decir, a partir del programa con cooperación internacional que tiene el equipo de antropología, es como que ellos recogen masivamente ADN de los familiares y se cruzan masivamente con todos los esqueletos que tenemos. La relación con los familiares fue cambiando, o sea, cuando recién empezamos generalmente nos dábamos con las mamás. Pasado 7 u 8 años comenzó a surgir la organización de hijos, entonces ya es con los hijos. Y muchas veces los chicos lo que buscan es que uno los ayude buscando amigos de militancia de los padres. Entonces eso también es lo que tratamos de hacer y hasta ahora siempre nos dieron muy buenos resultados de tener contactos y decir, mira, este chico lo que está necesitando es que alguien le cuente acerca de su papá o su mamá. Tienen historias oscuras o directamente ni las tienen. Y entonces tratamos de ir llenándoselas. ¿Qué infancia tuvieron esos chicos? ¿Qué vida tienen ahora? ¿Cuántos jóvenes sospechan que esta puede ser su propia historia? Desde la adolescencia, ¿no? Primero porque físicamente era muy diferente a las personas que me criaron, ¿no? Me miraba al espejo y no veía nada parecido a ellos. Eso por un lado, y por otro, bueno, tenía un padrino que era teniente coronel, que se llamaba Germán Teslaf, que vivía en el mismo edificio. Y cuando yo tenía aproximadamente 17 años, también sale a la luz que, digamos, Marisol en ese momento, la chica que yo me crié casi toda la infancia, era hija de desaparecido. Cuando yo me presento a abuela me dicen, bueno, que ellos tenían denuncias sobre mi causa, denuncias anónimas, parte de la sociedad, que llama a abuelas y se dice que acá hay un joven que es hijo de desaparecido porque la madre nunca estuvo embarazada y llegó de un día para otro. Entonces ellas tenían la denuncia y ya habían iniciado también una acción judicial. Significaba que si yo no me acercaba, ellas se estaban acercando hacia mí, ¿no? A los 26 años, César Castillo descubrió que en realidad su nombre era Horacio Pietragal, que sus padres no eran las personas que lo habían criado, que sus verdaderos padres estaban desaparecidos y que él había sido apropiado a los 5 meses de vida. Soy hijo de Liliana Corti, que fue asesinada en un operativo en Villa de Lina. Yo en ese momento estaba con ella, 5 meses de vida tenía, ¿no? Y bueno, ella es asesinada y ahí es cuando a mí me agarran y bueno, y mi familia pierde todo dato sobre mi paradero. Mi papá es asesinado en el año 75, antes de la dictadura, en la provincia de Córdoba. Para mí no fue para nada traumático cambiarme el nombre porque cuando yo leía en este momento que esperaba de hacerme el análisis, leí que, bueno, que mi papá ya estaba desaparecido y que mi mamá, el día que fue a parir, salió llorando del quirófano, ¿no? Feliz que yo era varón porque me podía poner el nombre de mi papá. Eso fue lo primero que cambié así rápido, pero porque era mío, ¿no? Me lo habían privado de antes, no es que lo cambié para modificar por algo, no, sino que
Mi mamá me llamó, Horacio, durante 5 meses a mí. Pocos meses después de recuperar su identidad, y gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, Horacio Pietragala pudo encontrar los restos de sus padres. Nos habían robado la identidad a toda la familia. Yo vivo, mis padres muertos, pero nos habían desaparecido a los 3, ¿no? Y de golpe los 3 estábamos con nuestra identidad y recuperando nuestra identidad, ¿no? Y me pareció que fue todo un símbolo eso, de que eran bastante ignorantes también de pensar que con el poder que tenían en ese momento podían tapar todo. ¿Cuántas familias como estas habrá destruido la dictadura? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos viejos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos chicos? A nosotros nos entregaron a Laura el mismo día que la mataron. Recibimos una comunicación de la policía del barrio a los progenitores de Laura Estela Carlotto, concurrir urgentemente a la subcomisaría de Isidro Casanova a efectos que se le comunicarán. Cuando llegamos nos dimos cuenta, por la cara nomás, con que nos recibieron. Bueno, el comisario nos exhibió un documento de Laura, perfecto, y dijo si reconocíamos a esa persona y quién era. Dijimos, sí, es nuestra hija Laura. Y ahí fue cuando nos dijo, lamento informarles que ha fallecido. Cuando yo dije, ¿dónde está mi nieto? Le dije al comisario, me dijo, acá no hay ningún chico, nadie me dijo nada, señora, se llevan el cuerpo, o sea, afuera. Bueno, la enterramos, no fue fácil. Los certificados no aparecían, aparecía como NN. Cuando llegó el momento de exhumar el cuerpo de Laura para trasladarlo a otro lugar después de un tiempo, le pedí el permiso al juez de la causa para exhumar el cuerpo científicamente. Y fueron el 85. Entonces Clyde Snow estuvo con los jóvenes estudiantes, eran entonces de antropología forense, que fueron haciendo ese trabajo casi, religioso que hacen cuando van descubriendo un cuerpo. Y ahí es donde el doctor Snow, mirando los huesitos de Laura, me dice, Estela, dice, tú eres abuela. Y después en el informe surge que estuvo secuestrada porque el deterioro de la dentadura no era acorde con los arreglos costosos que tenía. Es decir, se vio imposibilitada de tratarse, de que había nacido el bebé por las estrías de la pelvis y que fue un asesinato porque tenía las cápsulas en su cráneo, o sea, los disparos a corta distancia, 30 centímetros de espaldas. Incluso le quebraron un hueso del brazo, seguramente porque se habrá defendido. Ella se dio cuenta, porque al salir de la cancha se despidió de sus compañeros y dijo, nos van a hacer boleta. O sea que ahí, bueno, eterno agradecimiento a Clyde Snow y a aquellos antropólogos que muchos de ellos siguen hasta hoy, ¿no? Y que se constituyeron en un grupo realmente envidiable de científicos a favor de los derechos humanos. Las abuelas de Plaza de Mayo, antes de ser abuelas, eran madres que buscaban a sus hijos desaparecidos. En esa búsqueda apelaron a la ciencia y así ayudaron a nacer al equipo de antropología forense. Nuevamente la ciencia se pondría al servicio de las abuelas. Ellas no lo sabían, pero en la mayoría de los casos la antropología forense serviría para recuperar
a sus propios nietos. Ese era un avance muy importante en la búsqueda de la justicia. El siguiente paso sería encontrar un marco legal para todos estos avances.